Acércate, pues hoy es Dios el que nos congrega. Acércate, que somos tu familia, la iglesia. Acércate, pues Cristo dijo, vengan y vean. Saluda a tu hermano, pues es bienvenido, y dale la paz que viene de Cristo. Levanta tus manos y alaba a Dios Padre, y abre tus brazos y abraza a tu hermano. Acércate y toma tu lugar en la fiesta. Acércate, pues hoy es Dios el que nos congrega. Acércate, pues somos tu familia, la iglesia. Acércate, pues Cristo dijo, vengan y vean. Acércate. Vamos a comenzar esta Eucaristía con la gracia de Dios, siguiendo la invitación que nos hace el canto que escuchábamos ahora. Acérquense, acérquense, vamos a celebrar esta Eucaristía. Y acercarse quiere decir eso, abrir el corazón, disponerse, no solo estar físicamente presente o desde sus casas como haciendo algo que está lejano de ustedes mismos. Es algo que sucede dentro del corazón. Ahí está Dios, ahí nos invita a estar nosotros con Él y Él con nosotros. Pues bendigamos todos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Pues no podemos menos de poner en la Eucaristía la gran tragedia que estamos viviendo como pueblo en México. Es el colmo que tengamos más personas fallecidas que ni la India, que tiene 1.200 millones de habitantes y nosotros solo tenemos 130, o sea que la proporción es súper desigual, ¿no? Quiere decir que las políticas pues de salud han fallado terriblemente, a lo mejor nosotros no nos hemos cuidado, pero sí es una situación sumamente triste, delicada, cuestionante para nuestro estado de cosas. Hay varias intenciones. Un abuelito de los que pues están en los asilos que los jóvenes de aquí en el servicio social van a pues acompañar, se llama Antonio González Estrada. Murió también Monseñor Rafael Gallardo, que había sido obispo de Tampico, es obispo emérito de Tampico. Luego otro compañero mío que entró conmigo de jesuita, pero luego optó por mejor vida, según él nos decía, pues está debatiéndose entre la vida y la muerte, pues es más joven que yo, bueno, menos viejo que yo, y también quisiera ofrecer la Eucaristía por él, por Guillermo Cervantes, y luego el virus se metió dentro de la enfermería que tenemos los jesuitas en Guadalajara. Entonces ya hay como 4 contagiados allá adentro, están haciendo como un pabellón para los que están enfermos, ¿no? Y pues si sigue atacando, pues es puras personas ahora sí que más mayores que yo y muy susceptibles de pues eso, de que les llegue la muerte en esto, ¿no? Pero así está, me imagino así como que es, pues no sé, un agua que se va derramando y va entrando por todos los rincones, ¿no? Entonces lo que nos toca a nosotros que sepamos verdaderamente cuidarnos. Y ponemos en el altar todo esto y reconocemos también nuestro pecado, no como fariseos que decimos el problema es de los demás, sino también nosotros hemos tenido que ver con esta situación tan injusta, tan desigual del país. Por eso, unidos a todo el dolor del mundo, a todo el sufrimiento y a todo el pecado, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, nos perdone de todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar, vamos a cantarle al Señor. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración. También hoy le tocaría la misa al Padre Federico, pero pues está acompañando allá en León a un hermano que es 8 años menor que él, pues que por problemas de corazón, pero está desahuciado. Entonces, pues tal cual está esperando nomás que ya el Señor lo recoja y se lo lleve ya a disfrutar y a gozar de la plenitud de la vida. Entonces, bueno, también tener presente tanto al Padre, porque no es una situación fácil, ya lleva pues más de una semana, y también pues al hermano, que en esos últimos momentos de la vida pues no sabe uno ni qué sucede, aunque el Padre Federico nos dice que está su hermano muy tranquilo, muy agradecido con Dios, bendiciéndolo. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres y mujeres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo,
diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo medio de ustedes, lo que pidieron el Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mandé yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Repitan después de mí: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. ¿Todos? Todos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. ¿Todos? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres duraron de mí, aunque habían visto mis obras. ¿Todos? Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya, aleluya.
Que el Señor siga estando con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido aquí a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Esta es, hermanas y hermanos, para todos nosotros la palabra de Dios. Pues nos sentamos para hacer el comentario. La primera lectura se enmarca en el clima, por así decirlo, del Antiguo Testamento, de Moisés en el desierto, y que bueno, el pueblo de Israel ya había hecho varias renuncias a Dios, había hecho ídolos, lo había traicionado, lo había negado, no creía en él, y de pronto esas apariciones que Yahvé tenía sobre el pueblo, pues que eran de fuego, y Moisés mismo tenía que ir a escucharlo a él y solo a él podía verlo, etcétera, pues les hacía al mismo pueblo temer que Dios se comunicara con ellos, porque decían: si se comunica, vamos a morir. Y ese era pues un poco el ambiente, la concepción que tenían ellos, ¿no? O sea, comunicarse con Dios implica morir. Qué diferente ahora, ¿no? Después de Jesús. Y entonces, pues Yahvé le dice a Moisés que va a nombrar profetas, pero todavía se ve como el coraje, por así decirlo, un poco de Yahvé, porque dice: pues si hay un profeta que no hable lo que yo digo, va a morir, ¿no? Bueno, pues ¿quién se atrevería a ser profeta, verdad? Para realmente estar convencidos y seguros de que vamos a decir lo que Él quiere, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se va a vincular con la lectura del Evangelio, porque Jesús es el profeta radical enviado por el Padre. Y al mismo tiempo será el mismo Dios a quien no tendremos miedo de acercarnos a Él. Entonces, esa promesa que viene desde antiguo culmina en Jesús de Nazaret, pero como un hombre de carne y hueso, como nosotros. Por eso tantas veces se preguntaron entre los mismos oyentes: ¿quién es este hombre? Una pregunta radical que no podemos soslayar nosotros hoy en día. Para nuestra propia experiencia cristiana, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? Pero la segunda lectura, pues hay que leerla en el contexto de Pablo de aquella época, ¿no? Pues parece que dice: lo mejor es no estar casado, lo mejor es si tienes mujer o la mujer tiene esposo, pues no pueden dedicarse a Dios. Entonces, como decir, pues son de segunda, a lo mejor en esos, pues más de algún estructura de las órdenes religiosas habrá sacado esa concepción de Pablo, de que la vida religiosa, sacerdotal, o de vida de religiosas, de mujeres con votos dedicados exclusivamente a la entrega, es mejor y de más dignidad que la vida del casado, ¿no? Y hoy en día hemos vuelto a experimentar que la vida de nosotros, la vida del religioso, del sacerdote, de la monja, es exactamente igual que cualquier vida de cualquier laico. No hay diferencia. Y tan comprometido puede estar uno como el otro. Y allí San Pablo dice: bueno, en el fondo no me malinterpreten, no estoy jugando con ustedes, no le estoy poniendo una trampa, ¿no? Porque como que él mismo se da cuenta de la cosa, sino lo que quiero es que vivan siempre en la presencia de Dios. Quiero que siempre estén como en esa tesitura
que hagan lo que hagan, no pierdan el contacto con Dios. Entonces, pues un poco la respuesta a eso es la vida de San Ignacio y la propuesta que nos hace. Recordarán ustedes que Ignacio nos pide ser contemplativos en la acción. O sea, no podemos dejar la acción para ser contemplativos. Las órdenes religiosas que se enclaustraban era ser contemplativo, o las órdenes que trabajaban era pues estar trabajando y luego después hacer oración. Para Ignacio junta las dos cosas, que en la vida ordinaria seamos capaces de estar contemplando, teniendo presente a Dios en las actividades que vamos teniendo. Entonces, hay que entender a Pablo en este sentido. Lo más importante es decir, no pierdan esa experiencia de Dios. Pero lo radical, como siempre, es el Evangelio, y no deja de llamarnos la atención cómo lo va presentando Marcos. Si leyeran, bueno, el Evangelio que leímos y se fijaran en el capítulo, es el primer capítulo de Marcos. Ustedes saben que el Evangelio de Marcos no tiene los evangelios de la infancia, no nos habla del nacimiento y de la huida de Egipto y todo, no, pone a Jesús después de Juan Bautista, que lo anuncia a él, y empieza la vida pública. Y es impresionante desde mi punto de vista cómo Jesús va a la sinagoga, no va al templo, fíjense. Jesús no se identifica con los sacerdotes, él va a la sinagoga. Y en la sinagoga, pues es muy extraño, ¿verdad? Que un laico, diríamos, una persona está en Cafarnaúm, no está en Nazaret, pues él llega y empieza a hablar. ¿Y por qué lo escucharon? ¿Con qué derecho comenzó a hablar? Él no era escriba tampoco, que eran los encargados de la ley. Pues la narración de Marcos nos lo pone como alguien que de pronto se mete a la sinagoga y empieza a comunicarse con la gente que está allí. Recuerden la primera lectura, un profeta que está hablando a nombre de Dios y está diciendo lo que Dios quiere. Y la reacción de los discípulos, de los oyentes, de los judíos, la primera reacción es decir, una sorpresa, porque él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, primera señal del conflicto que Jesús va a empezar a gestar en su vida pública. O sea, él se mete al corazón de la estructura ideológica donde se está dando la enseñanza de los judíos y allí desautoriza por su presencia, por su forma de hablar, por su convicción, por su autoridad. El primer conflicto la gente lo nota. Dice, él no habla como los escribas, él habla como quien tiene autoridad. Y leído bajo ese contexto, hay una desautorización de los escribas y por supuesto que de allí irá creciendo el conflicto, pues hasta que el poder religioso lo querrá matar a Jesús. Y Jesús parece que su lucha es frontal contra todo lo que ha dominado y pisoteado al ser humano, a los hijos de Dios. No importa si son creyentes o no. Todo lo que domina a los hijos de Dios va a luchar contra eso. Y entonces resulta que cuando se mete a la sinagoga, lo que más daña a los hijos de Dios es la ley. Eso que en el Antiguo Testamento era lo más sagrado. Y entonces Jesús parece que adrede, delante de la sinagoga, empieza a romper la ley. Y acuérdense tantas veces hasta que llega en un momento dado de decir, oigan, ustedes han trastocado todo el sentido de lo que la ley quería. La ley era una especie de orden libre para que los creyentes pudieran llegar hasta Dios, pero no era un obstáculo. ¿Se acuerdan del Papa? Dice, la entrada a la iglesia no es una garita, no es una aduana donde solo los buenos pueden pasar. No solo los que han observado la ley, sino aquel que tiene buena voluntad. Y eso lo dice el Papa. Y acá aparece lo mismo, que Jesús va a romper las estructuras de poder que estaban basadas sobre la ley. Segunda cosa por la cual después van a buscar para matarlo. O sea, está destruyendo
como el eje fundamental del pueblo de Israel. Y lo peor, por decirlo de alguna manera, es que la gente lo capta. Y a la hora de hacer la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, cuando dice Jesús, o la gente dice, hablaba porque él tenía autoridad. Hablaba como quien tenía autoridad. Pues en un articulillo que leí decían que había que separar las palabras griegas de dinamis. Pues muchos de ustedes conocen la palabra, dinámico, por ejemplo, ¿no? Dinámico, la dinámica es como lo que tiene fuerza. Exusía, esa palabra no la conocemos, pero las dos son muy importantes. La primera es como una fuerza exterior. Yo tengo poder para tirar esta cámara que está enfrente de mí, pero la exusía es el poder que viene desde dentro. Ex quiere decir de dentro y usía significa esencia, desde la esencia más profunda del ser humano. Entonces Dios está hablando en Jesús desde su propia experiencia de Dios. Por eso a lo mejor podríamos decir que los judíos que estaban en la sinagoga se convencieron tanto porque Jesús hablaba con la verdad. Hablaba, por eso convencía, porque lo que entregaba era la experiencia radical que él tenía de Dios. ¿Cuántos nosotros como curas en un lado y en otro, como cristianos, católicos, hablamos de lengua para afuera, pero no hablamos exusía desde lo que hemos experimentado de Dios? Y eso sí convence, eso sí es capaz de hacer que la gente descubra a Dios y diga, Él sí habla con esta autoridad. Entonces es distinto tener poder a tener autoridad. Jesús tenía autoridad, pero resulta que también tiene poder. O sea, hablando allí, de pronto un endemoniado, que también la figura es muy poderosa. O sea, si hacemos una lectura un poco libre, el mal está dentro de la iglesia. El mal está dentro de la sinagoga. O sea, ¿qué hacía un endemoniado allá adentro? O sea, ¿qué hace un pecador dentro de la iglesia? ¿Qué hace un narco? ¿Qué hace alguien que ha explotado? ¿Alguien que ha favorecido la desigualdad social? ¿Alguien que no ha cuidado bien toda la pandemia? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que en el fondo el mal y el bien están juntos. O sea, ninguno de nosotros podemos ser tan hipócritas como para decir, no, yo soy bueno. No, el mal está afuera, los buenos estamos aquí. Entonces a mí me llama mucho la atención y me gusta esta parte de la narración, porque está diciendo, también el mal está aquí adentro. Sin embargo, la palabra de Dios, el poder de Dios, entonces no solo es para hablar, sino para poner los signos del reino. Y le ordena a ese endemoniado que se calle y que salga de allí. Porque le dice, ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret? ¿A qué vienes? ¿Por qué nos...? Yo sé que eres el santo de Dios. E interesante, el demonio o el endemoniado sabe quién es Jesús y a lo mejor los otros no. Entonces hay cantidad de símbolos allí que uno se pregunta, qué curioso que hay mucha gente que sabe quién es Dios, quién es Jesús, qué tenemos que hacer en la vida, pero no lo hace, pero está en contra de eso. En cambio, Jesús, a la hora de confrontar al endemoniado y a la hora de ver pues lo que estaba diciendo, le dice, cállate y sal de él. Y la expresión también, la descripción de la escena es sumamente sugerente, ¿no? Porque aparentemente el endemoniado tenía una fuerza enorme y dice que empezando a dar alaridos y moviéndose, salió de él y lo dejó en paz. O sea, una vez que el demonio sale de nuestro corazón, encontramos la gran paz que el Señor nos ha querido dar. Y frente a esto entonces, como esa invitación que estamos teniendo para decir, ¿cómo le hacemos para luchar contra el mal? ¿Cómo le hacemos para tener valor de hacer eso? ¿Qué podemos hacer apoyados
en la misma experiencia de Jesús para poder decirle al mal, salte, deja de estar matando, deja de estar haciendo sufrir y vamos a construir un mundo mejor. Entonces, este endemoniado nos está hablando también de ese mal que está en todos lados y que en todos lados tenemos que irlo expulsando. Y finalmente, este hecho también lleva a Jesús pues a orillarlo a una lucha final contra el poder religioso, porque ¿con qué autoridad hace eso? Ustedes recordarán que varias veces hace cosas Jesús y los fariseos le dicen, ¿con qué autoridad hace eso? ¿Por qué lo haces? Y así, en la sinagoga, descubrir el mal y decirle al mal, vete, y que la gente entendiera que Jesús no solo tenía autoridad para hablar, sino tenía poder para actuar. Eso cuestionaba muchísimo a todo el poder religioso. Pues creo que la misma escena que yo creo que todos nos podemos imaginar, pues nos invita a eso, a decir cómo podemos escuchar a este Jesús, cómo podemos descubrir quién es. Me evoca también un evangelio de hace unos domingos en donde Juan el Bautista está con sus discípulos, pasa a Jesús y le dice, ahí está el Cordero de Dios, y los discípulos siguen a Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres? Y ellos dicen, ¿dónde vives? Y dice que se pasaron con él toda la tarde. ¿Quién es Jesús? Yo quisiera que nos quedáramos cada quien con esta pregunta. ¿Quién es ese hombre? Es inagotable. No podemos decir o recitar una frase de fe. Es el Hijo de Dios, ¿no? No, ¿quién es ese hombre para ustedes? ¿Qué impacto está teniendo en su vida? ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? ¿Cómo no nos escandalizamos de la lucha frontal contra todo lo que oprime al ser humano? Sea poder religioso, sea poder civil, sea poder económico. Por eso Jesús, pues a final de cuentas, va a la muerte, porque enfrentó radicalmente el poder del mal desde el principio. Entonces el endemoniado solo es símbolo del mal que hay en el mundo y que Jesús llegó para combatirlo y para luchar contra él y para enseñarnos cuál es el camino que nosotros como seguidores tenemos que recorrer. No deja de sorprender que lo que menos le importó a los oyentes era qué había dicho Jesús. Nomás dijo que enseñaba como quien tiene autoridad. Probablemente no era cosa como muy religiosa o habrá sido, pero eso no importa, ¿no? Lo que importa de Jesús es que está luchando contra el mal y está hablando con verdad y está incorporando para una experiencia diferente con Dios. A este Dios en Jesús sí se le puede escuchar y no como al Dios del Antiguo Testamento, que a la hora de acercarnos a Él pudiéramos morir por la grandeza, por la violencia, por el fuego, ¿no? Pues bueno, pues le pido a Dios que nos ayude a descubrir en cada uno de nosotros ese Jesús, a preguntarnos quién es ese hombre y a poder descubrir cuál es su camino y poderlo seguir. Nos ponemos de pie. Pues vamos a expresar nuestra fe. Yo las invito a, pues siguiendo esta misma línea, a que cada quien pueda decir en qué cree, quién es ese Jesús para ustedes, para cada uno. Yo simplemente, pues haré algunos enunciados y ustedes dirán, sí creemos. ¿Creen ustedes en este Jesús de la historia? En este Jesucristo que iba pues de pueblo en pueblo, de calle en calle, anunciando el reino y luchando contra toda dominación. ¿Creen ustedes que este Jesús hablaba desde lo más profundo de él, desde su esencia, donde se anidaba la experiencia de Dios como Padre, Madre, bondadoso, y la experiencia del Espíritu que le iluminaba el camino a seguir? ¿Creen ustedes que Jesús dio la vida por luchar contra el mal
por quitar toda opresión, todo aquello que dañaba a los hijos de Dios? ¿Creen ustedes que también en el corazón de cada uno de ustedes, de nosotros, está la fuerza del Espíritu? ¿Está la capacidad de experimentar a Dios para que nuestra palabra sea verdadera? ¿Creen ustedes en que este Padre, Madre, bondadoso en el que creemos porque Jesucristo nos lo descubrió, es alguien distinto a ese Dios que temían en el Antiguo Testamento y que hoy se nos acerca como al Hijo pródigo para darnos un abrazo de amor e invitarnos a cambiar y a seguir a su Hijo? ¿Creen ustedes en la iglesia que, como decía hace rato, justa y pecadora, libre de ataduras y también ocasionando ataduras? Pues esa iglesia es nuestra comunidad cristiana y que el Señor nos invita a estar en ella luchando por el bien, expulsando todo demonio y toda fuerza del mal. Pues hermanos y hermanas, esto es un poquito de nuestra fe, aquello que nos hace vivir con sentido trascendente y por quien le damos al Señor nuestra vida, nuestro sentido, nuestra entrega. Que Dios pues bendiga esta fe y nos siga ayudando para nunca perderla, sino acrecentarla día tras día. Amén. Vamos a escuchar ahora las peticiones. Invoquemos, hermanos y hermanas, con corazón unánime y plegaria ferviente, a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Para que la iglesia sea, como Jesucristo, anuncie buena noticia para todo el mundo, oremos. Todos decimos, Padre, escúchanos. Para que los monjes y monjas, los religiosos y religiosas y los miembros de los institutos seculares vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestra ciudad, Tampico, y por todos los que en ella moran, gocen de su prosperidad y paz. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los que no tienen empleo o tienen trabajos precarios y mal pagados reciban el apoyo que necesitan, tanto por parte de las instituciones públicas como parte de las personas de buena voluntad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado al único Maestro de sabiduría y al verdadero liberador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y concédenos que seamos fuertes en la confesión de la fe y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar, vamos a presentar el pan y el vino. Vino y pan en oblación esperan el
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor siga estando con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Es difícil dar gracias a Dios en este momento de la pandemia, porque ante tanto muerto, cuanto hemos tenido personas enfermas, gente que ha perdido el trabajo, que no tiene que llevarse a la boca para sus hijos, ¿cómo darle gracias a Dios? Pero de todas formas, ahí está nuestra fe. Ahí está la solidaridad de este Dios con nosotros, sufriendo con nosotros, entregándose a nosotros, día tras día acompañándonos. Por eso, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, te damos gracias. Jesús, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión que libremente aceptó, tomó pan y, dándote gracias, Padre bueno, lo partió para simbolizar su propia muerte. Y luego se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, cuando acabó la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre bueno, lo pasó también a sus amigos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y ahora esto es para todos nosotros el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te damos gracias porque nos permites participar de él, hacer un hueco en nuestra vida, acercarnos a ti, escuchar la palabra, participar del sacramento. Y también queremos ofrecerte este pan que da vida, este cáliz que nos salva. Y por eso estamos alegres porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente y con muchísima fuerza que el Espíritu Santo nos siga acompañando en este caminar tan difícil de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero, para que su fuerza nos mantenga siempre en esperanza y podamos de veras encontrar un día que no sea muy lejano, pues esta salud para todos los hombres y mujeres del mundo. Acuérdate también de tu iglesia que se ha ido extendiendo por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio González, de Monseñor Rafael Gallardo y todos aquellos que pues, en esta semana, en este tiempo, han fallecido víctimas del COVID o de la violencia, que también sabemos lo que pasó en nuestro estado hacia el norte otra vez, asesinados, calcinados, como que el mal no para, ¿no? Por eso, Padre, también ponemos en tus manos a todos los que han muerto, que sabemos que han muerto en tu misericordia, porque tu misericordia está en el corazón de cada uno de los que sufren. Y a todos ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, su esposo José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todos juntos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues dejémonos llevar por este canto del Padre Nuestro que pues, nos hace unirnos espiritualmente con Dios y con nosotros, con cada uno de nosotros como hermanos y hermanas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Pues si la recordamos, vamos diciendo juntos la oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos y hermanas tan queridos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y que este saludo llegue a todos los rincones y a todas las casas que están como familia participando en nuestra Eucaristía. Podemos darnos pues un símbolo de la paz, que la paz de veras esté en el corazón de cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserve unidos hasta la vida eterna. Amén. Los que quieran pasar a comulgar pueden pasar, los demás si quieren sentarse. Mucho he oído El cuerpo de Cristo. hablar de él, que hasta la muerte nos amó. El cuerpo de Cristo. Que dio su vida El cuerpo de para Cristo. poder a este mundo El cuerpo de Cristo. redimir. Porque mi fe El cuerpo de Cristo. es joven aún, quizás El cuerpo de no Cristo. pueda comprender, porque moriste El cuerpo de Cristo. en esa cruz, mas no me importa, El cuerpo de pues lo Cristo. quiero conocer, El cuerpo de Cristo. quiero saber El cuerpo de Cristo. quién es Jesús. El cuerpo de Cristo. Quiero sentir su gran amor. Quiero saber quién es la luz que ha de llenar mi corazón.
he visto en el altar, triste, muy solo, clavado en esa cruz. Mas ese no es quien busco yo, sino el que vive en tu corazón. Quiero saber quién es Jesús. Quiero sentir su gran amor. Quiero saber si Él es la luz que ha de llenar mi corazón. Quiero decir, quiero gritar, que para hacer su voluntad, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy Nos ponemos de pie para terminar nuestra Eucaristía. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor siga estando con ustedes. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Podemos seguir en paz, donde estemos, celebrando esta palabra, celebrando esta invitación, a amar cada vez más a los demás. La misa ha terminado. Buenas noches, tardes, días a todos los que estamos conectados en esto. Pues los de aquí, de Tampico, decimos buenas noches. Bueno. Gracias. Mira el sol si me quieres comprender. Sal al campo y ve morir alguna flor. Si no consigues ver cómo la aurora vuelve a nacer, jamás podrás mi vida comprender. Mira el sol si me quieres comprender. Sal al campo y ve morir alguna flor. Si no consigues ver cómo la aurora vuelve a nacer, jamás podrás mi vida comprender. Oír al mar como canta en el verano, poder tener todo el mundo entre tus manos. Eso y más tendrás, las estrellas tocarás. Si no verás, todo el mundo cambiará. La noche tibia te cobijará. Todo será distinto, también sabrás.